Club Náutico Campello es, quizá, con 900 socios, la asociación más grande del Campello. Al mismo tiempo, la sección deportiva del club, con 250 deportistas, es también uno de los clubes deportivos más multitudinarios y exitosos de nuestro pueblo. Para conocer mejor este club, hablamos en el Campello Informa de hoy con José Antonio Moreno Limonchi, director deportivo, y con Miguel Baena, presidente del Club Náutico Campello. Estamos con Miguel Baena, presidente del Club Náutico, y nos gustaría un poco que nos explicara, que nos acercara a ver cómo es el Club Náutico desde dentro. Bueno, pues el Club Náutico, como habéis visto, tiene una estructura de agua, de barcos, de actividad marinera, de actividades deportivas, y después tiene otra organización que es interior, que nosotros, pues como cualquier otra, sociedad, pues tenemos unas obligaciones, pues con todo el mundo, con los operarios que tenemos. Nosotros tenemos una actividad que ahora mismo tenemos alrededor de 80 trabajadores, aquí en el club, donde dirigimos todas las actividades de todo tipo. Tenemos una potente, actividad deportiva, donde hay una serie de monitores, hay un director deportivo, hay unos monitores en cada actividad que son los que regulan, y llevan todas las actividades. Tenemos vela, tenemos remo, tenemos kayak, tenemos tabla, tenemos, todas las actividades. Pesca también, tenemos también pesca, en cada una de las partes de los socios, pues eligen una actividad. Y esa es la que dirigimos en líneas generales. Muy bien. Estamos hablando antes de la actividad deportiva del Club Náutico como un elemento diferenciador. Sí. ¿No? Bueno, nosotros tenemos un elemento diferenciador porque nosotros somos un club náutico, a diferencia de otros puertos deportivos que son marinas. La marina, para hacerlo muy simple, es un aparcamiento de barcos o un atraque de barcos. Y nosotros, además de hacer esa actividad de que los barcos están alojados aquí, tenemos una serie de actividades deportivas. Y esa serie de actividades deportivas, pues tenemos unas obligaciones con las federaciones correspondientes, tanto de vela como de remo, como de otras actividades de pesca, que nos obligan a hacer unos determinados, eventos cada año que vienen en el calendario oficial de las federaciones. Uno de ellos es, el que vamos a realizar hoy. De Optimis. Es una prueba de Optimis, que hay dos pruebas que normalmente nosotros son clásicas porque desde muchos años nos venimos, adjudicando esas pruebas. Y entonces, de alguna forma, pues entonces tenemos esa actividad que es la que, pues es más la diferencia que tenemos con una marina seca, que pues sería simplemente lo que he dicho antes, simplemente un aparcamiento, un atraque de barcos, que van ahí, tú sales, te vas y tal, y vuelves otra vez ahí, y sin más actividad deportiva ni de otro tipo. Y esa es la diferencia que tenemos. Hemos hablado antes de que hay cerca de 80 trabajadores en el Club Náutico. Es así. Quizás sea la empresa más grande del municipio. Pues, no es nuestro propósito ser la empresa más grande. Nosotros tenemos que cubrir una serie de servicios para nuestros socios y para los que vienen aquí, y nos hacen tener, de alguna forma, una dimensión, en este caso laboral. Y la dimensión laboral está en ese sentido, y además, en algún caso, en verano se aumenta porque cogemos monitores para el verano, pues para clases, de 1000 actividades deportivas que tienen que tener específicamente sus monitores. O sea que eso es lo que regularmente tenemos, ese número de personas, esa plantilla que tenemos, pero que en verano en algún caso aumenta. Y también me ha hablado antes, que casi se me olvidaba, de que van a realizan todos los años jornadas de puertas abiertas, para un poco acercar el deporte náutico al pueblo. Efectivamente, sí. Ya venimos haciendo algunos años, la semana que viene lo haremos. Entonces es unas jornadas de puertas abiertas donde la gente que quiera puede acercarse, y entonces si le gusta remar, pues saldrá con un barco de remo. Si quiere navegar a vela, pues saldrá con un barco de vela. Si quiere tabla, pues tabla. Si quiere cualquier actividad de las que están realizando el club, ese día habrá monitores y barcos y toda la organización dispuestas solamente para que los que vengan puedan, realizar las actividades. Por eso se llama de puertas abiertas. Ni hace falta ni que seas socio, ni que no seas socio, ni simplemente que vengan aquí. Oye, quiero salir en vela, pues oye, mira, hay 10 delante, tú el 11, o hay 5 y tú el 6. Claro. Pero nada más, no habrá ni más requisito ni más nada. Muy bien.
O sea, es una actividad que vamos a realizar porque además yo creo que la juventud nuestra se merece, en fin, que hagamos todo este tipo de cosas, claro, y que disfruten de un mar tan fantástico, tan bonito como tenemos. Claro, y estas instalaciones tan maravillosas. Sí, eso es así. Limonchi, eres el director deportivo del Club Náutico. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona el área deportiva del Club Náutico? Sí, así es. Bueno, el Club Náutico, como sabéis, es una sociedad deportiva que se creó en el año 77 y el objetivo principal de esta entidad, como entidad deportiva, es la promoción de deportes náuticos. Desde el año 77, pues el club apostó principalmente e inicialmente lo que nos exigían a la hora de obtener las concesiones del club, pues es en primer lugar el deporte de la vela y después el deporte de la pesca inicialmente. No vamos a olvidar que este club náutico, esta sociedad deportiva, fue creada por un grupo de amigos pescadores, ¿no?, que creían en este proyecto y querían pues darle un cambio al municipio con el tema del turismo náutico, la náutica de recreo, y bueno, pues hoy, a fecha de hoy, es una realidad, ¿no? Entonces, nosotros somos una sociedad deportiva sin ánimo de lucro. Dentro de las disciplinas, ahora mismo, actualmente, que estamos ofreciendo en el Club Náutico es vela ligera, vela infantil, pesca, vela crucero, remo y kayak de mar, ¿vale? Como disciplinas deportivas única y exclusivamente de competición, bajo unos criterios, unos entrenamientos, con unos objetivos creados por una serie de entrenadores y monitores. Tenemos la disciplina de remo, tanto en banco fijo como remo olímpico, banco móvil. Tenemos vela ligera en todas sus categorías, desde vela infantil hasta vela crucero. Y kayak de mar, que es una apuesta, que estamos haciendo de 5 años hasta ahora. Y bueno, pertenece a la Federación de Piragüismo, pero evidentemente como no tenemos aguas interiores, pues se han adaptado una serie de embarcaciones para hacer el kayak de mar, ¿no? Y es una disciplina que llevará 7-8 años y la verdad es que va funcionando muy bien, cada vez tiene más adeptos. Las secciones están constituidas, en el caso de remo, tenemos un total de 170-180 deportistas. Vela tenemos unos 40-45 deportistas y en la sección de kayak no llegamos a 20. Es un poco la más moderna, ¿no? Sí, la de kayak. Sí, bueno, y la verdad es que es una labor un poquito complicada, difícil. Son deportes, los deportes náuticos, pues la verdad es que pasan muchos alumnos desde la escuela, pero también son deportes que cuesta darle una continuidad a los chavales, ¿no? Pero desde luego el chaval que continúa haciendo deporte náutico ya lo tenemos enganchado para la vida, ¿no? Para la vida. Has hablado de las dificultades que existe para enganchar a los chavales. Sí. Son deportes duros, sí. Lo hemos hablado ya antes, cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace mucho calor. Claro. Y además luego está el condicionante económico, ¿verdad? Sí. Remo es un poquito más fácil, pero en la vela es un deporte que al final es muy caro, ¿verdad? Sí, es como todo, vamos, el remo es un deporte un poquito más popular, pero por el hecho de que con una misma embarcación pueden competir muchos deportistas. Claro. Las regatas, las competiciones son eliminatorias y van cambiando categorías con el mismo bote, claro. Pero en vela, en este caso, son deportes individuales o dobles, pero bueno, cada equipo tiene que tener su embarcación y poder acceder a la compra de una embarcación pues es un poquito caro. Hombre, no olvidemos que el club pone todos los medios necesarios para, sobre todo con el deporte base, en este caso la vela infantil, los críos, o sea, la vida normal de un deportista es hacer primero unos cursos de aprendizaje. Los hacemos normalmente en temporada alta, aunque aquí el clima que tenemos se puede hacer durante todo el año, ¿no? Pero donde más afluencia de gente es en temporada alta. Hacen unos cursos de aprendizaje y en esos 3 meses de verano, 2 meses de verano, el chaval ve un poquito si le gusta o no. Y luego ya después ya pasa a una escuela de grumetes, ¿vale? Que durante todo un año, desde septiembre hasta junio del año próximo, pues el club pone todos los medios necesarios en material, monitores, ropa, técnica, todo el material lo pone el club náutico. Y ya en el periodo de año y medio, que es el periodo de formación de ese grumete, de ese chaval,
pues ya sabe si verdaderamente le gusta para que el papá pueda hacer la inversión con cierta seguridad, ¿no? Pero sí que es cierto, es un deporte que practicamos en un medio que no es el nuestro, ¿vale? Y bueno, pues todas las condicionantes meteorológicas, estado de la mar, la verdad es que es un deporte duro. Parece a simple vista que es un poco de señoritos, ir sentadito y nada, pero se trabaja muchísimo, y sobre todo por la climatología. Los días de calor perfectamente los críos están navegando 7-8 horas con 40 grados, igualmente con 10 que con 5 y con vientos de 20 nudos. Y con la humedad que hace al estar en el mar. Eso no lo aguanta cualquier adulto, ¿eh? Pasa también un poco hablábamos de cómo engancha, ¿no? El medio, de cómo engancha el mar, al ser un medio diferente a nosotros, sentirnos libres. Sí. Quizás sea la clave. Pues para que os hagáis una idea, a lo mejor en el caso de vela pueden pasar, para cursos de aprendizaje, durante todo el verano pueden pasar 250, 300 alumnos. Después realmente a la escuela de grumetes se quedan 12, 14 críos durante el año, son con los que trabajamos. El ratio en este deporte es monitor máximo 8 alumnos, claro. Incluso para aprendizaje máximo 6. Por el tema de seguridad y demás, ¿no? Y después, pasado ese filtro de la escuela de grumetes, nos quedamos con 4 o 5 críos, claro, por año, ¿vale? Nosotros intentamos mantener un número de 23, 24 deportistas de vela infantil siempre en las diferentes categorías para no quedarnos sin suministro de deportistas. También nosotros empezamos en el año 77, en el año 93, 94 renovamos la concesión, tuvimos un parón hasta el año 96-97, durante las obras del club, que no tuvimos nada de actividad. O sea, realmente... Casi empezasteis de cero, ¿no? En el 97 empezamos de cero, totalmente, sin nada, sin monitores, sin deportistas, cero. Pero bueno, 20 años después, sí, no, ya el fruto, un ejemplo, ¿no? Pues, de funcionamiento. Pues casi sale la media, 10 deportistas, pues casi por año, 250... ¿Vale? Pues 25 por año hemos ido sacando. Sí. Habéis tenido muchos éxitos con la sección de remo, pero también estáis teniendo mucho éxito con la sección de vela, estáis sacando deportistas a competir fuera. Sí, en todas las secciones ahora mismo estamos compitiendo a todos los niveles, desde autonómicos hasta pruebas internacionales. En remo tenemos varios títulos nacionales, de veteranas, de seniors no, pero juveniles, cadetes. Ahora estamos peleando por el senior a ver si sacamos ahí alguna medalla en estos próximos campeonatos de España. En vela sí, en vela hemos tenido títulos nacionales en diferentes disciplinas deportivas, tenemos todavía la asignatura pendiente de la vela infantil, a ver si sacamos ahí a alguien, pero lo importante de este club es que después de la vela infantil sí que nuestros deportistas hemos tenido una continuidad, han tenido una continuidad, no han caído muchos por el camino, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo estamos compitiendo en la clase láser, en 470, estamos con varios proyectos también olímpicos, o sea que el club lo está dando todo y está apoyando al 100% para... noticias, además. Sí, tenemos ahí una buena cantera y sobre todo la dedicación que tienen estos chavales es la verdad absoluta. Solamente hoy por hoy descansan lunes, entrenan todos los días físico, viernes, sábado y domingo agua, o sea, es una pasada la dedicación. Entrenamiento de élite, ¿no? Podríamos decir. Sí, tenemos también en programas de tecnificación, en el caso de vela tenemos ahora mismo 4 chavales, chavalas, ¿vale? O sea que muy Y bien. hoy hemos podido ver que estáis realizando la quinta prueba puntual, ¿no? Del campeonato autonómico, eso es. Y hay un montón de barcos. Sí, somos 90, hoy son 90 regatistas de la clase infantil Optimis, niños y niñas, también es Copa Autonómica Femenina de la Comunidad Valenciana y bueno, pues han venido clubes de toda la Comunidad Valenciana. Es un circuito autonómico, nosotros organizamos en este caso la quinta prueba y bueno, de aquí saldrá la selección para el equipo autonómico que representará a los nacionales. Y bueno, ahí estamos. La última prueba es en Santa Pola, dentro de creo que es un par de semanas, el puente de mayo. Y nada, a esperar a ver cómo queda la cosa. De momento pinta bien, tenemos viento, tenemos sol, tenemos buena temperatura y nada, los papás aquí están esperando a que lleguen sus críos, ahora mismo están en el agua y nada, a ver cómo evoluciona la competición. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.